En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si se le preguntara a un jardinero, a un hortelano, alguien que cuida árboles frutales, por ejemplo, si se le preguntara qué parte del árbol es la más importante, seguramente diría primero las raíces y luego el tronco, las ramas, las hojas, como consecuencia los frutos. Una persona que no tuviera ni idea de cómo es una planta, quizá diría lo primero y lo más importante son los frutos. Pero cualquiera que sepa algo de vegetación sabe que si no hay raíz no hay frutos. Las flores cortadas, por ejemplo, son cadáveres. Cadáveres bellísimos, pero cadáveres, ya están muertas. Tardarán un poco más o un poco menos, las orquídeas tardan muchísimo más que otras plantas, que otras flores, pero si son cadáveres, han sido cortadas de su raíz, son cadáveres. Puedes disfrutar de su belleza un tiempo más o menos largo y después tienes que tirarlas a la basura. En cambio, las flores, cuando están en su planta, en su maceta, durarán también lo que duren, pero siempre duran muchísimo más. Están unidas a la raíz. ¿Por qué esto que yo creo que sabe casi todo el mundo? Repito, quizá los que no tengan ni idea de la vida ni de cómo funciona una planta lo ignoran. Pero ¿por qué esto? No lo sabemos con respecto a Dios. ¿Por qué? El Señor nos da esta lección en el Evangelio de hoy. Primero, y establece un orden, un primero y un segundo. Primero, la raíz. Luego, los frutos. Primero, la raíz, Dios, el amor a Dios. Después, los frutos, el amor al prójimo. Si no hay amor a Dios, si no hay una motivación religiosa, ¿cómo vamos a ser capaces? ¿De dónde vamos a sacar las fuerzas para perdonar al enemigo, por ejemplo, tan difícil? Para cumplir nuestros votos, que en algunos momentos es también difícil. Para ser generosos y compartir no solamente con personas que podemos conocer y tener simpatía hacia ellos, sino con extraños o incluso con personas que nos desagradan. ¿De dónde sacamos la fuerza para hacer todo eso que a veces es heroico, sin espiritualidad, sin motivación religiosa, sin unión con Dios? Es imposible seguir el Evangelio, es imposible cumplir lo que el Señor nos pide. ¿Y qué sucede entonces cuando nos enfrentamos con la dificultad de dar esos frutos que Cristo pide a sus discípulos? ¿Qué es lo que sucede? En lugar de ser inteligentes y decir: tengo problemas, me cuesta perdonar, me cuesta ser fiel, me cuesta vencer esta tentación, tengo que aumentar mi relación con la fuerza que es Dios. En lugar de eso decimos: pues que me exijan menos, que ya no me pidan amar al enemigo,
que ya no me pidan tanta limosna, o que ya no me pidan cumplir lo que exige el sexto mandamiento, ¿no? Que me pidan menos. Pero la norma, la práctica de pedir menos es una bajada hasta el abismo que se va bajando de escalón en escalón. Porque si hoy pides menos en una cosa, mañana incluso eso que hoy podías hacer te parecerá excesivo y pedirás una nueva rebaja y al cabo de un poco de tiempo pedirás otra nueva rebaja y así hasta ese abismo en el infierno que existe con el demonio, donde llegarás precisamente porque te has ido alejando cada vez más de Dios. Primero Dios, más oración, más confesión, más comunión. Primero Dios, primero Dios. Primero contemplación de Dios, contemplación de su amor, contemplación de Cristo en la cruz. Darnos cuenta de lo mucho que le hemos costado, del gran precio que ha pagado por nosotros. Llorar con Él al verle llorar. Alegrarnos con Él por el pecador que se ha arrepentido. Primero identificarnos con Dios. Y naturalmente, no puede ser de otra manera, de forma inmediata, a la par, la segunda parte, las obras. Primero Dios y después por agradecimiento a Dios lo que Dios nos pida. Lo que Dios nos pida que puede llegar a ser incluso el martirio. Los mártires lo fueron y lo fueron en vida, soportando persecuciones antes de que les quitaran la vida. Y lo fueron porque amaban a Jesús. No eran superhéroes que tenían una capa protectora maravillosa, un escudo invencible o una fuerza extrahumana. No eran eso. Eran seres humanos a los cuales les golpeaban y les dolía, les insultaban y les dolía, pero que eran personas, seres humanos enamorados. Primero Dios, después inmediatamente, por amor a Dios, el amor al prójimo. Primero el agradecimiento y luego inmediatamente las obras de agradecimiento. Que así sea.